buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Embajadores por la Vacunación. Algunos de ustedes ya me conocen y para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Anaí Ubiarco. El día de hoy me acompaña el doctor Salvador Pineda, nuestro pediatra de cabecera, y también tenemos una invitada muy especial, la doctora Carmen Espinosa. Ella es infectóloga pediatra. Y bueno, antes de pasarles los micrófonos, recordemos que hoy es el Día del Médico, entonces les enviamos un abrazo muy fuerte a todos y bueno, papitos, mamitas, los invitamos a que tomen su teléfono y les envíen un mensaje de felicitación y mucho amor a todos los médicos. Bueno, doctor Salvador, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Anaí? Pues efectivamente en el Día del Médico y muy contentos por formar parte de esta profesión tan apasionante y tan humanitaria. Y contento de tener aquí como invitada a una gran infectóloga pediatra como Carmen Espinosa. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador, muchas gracias, felicidades por tu día. Pues aquí, ya sabes, festejando como se debe, o sea, trabajando. Y pues aquí estamos desde el Hospital General de México enviando muchos saludos y felicitaciones a todos los médicos el día de hoy, que pues es nuestro día. Es nuestro Así día, es, así es, Carmen. así es. Doctora Carmen, ¿nos puedes platicar un poquito de ti? ¿Dónde estás? Un poquito para que nuestros amigos te conozcan porque es la primera vez que nos engalanas. ¿Perdón? Si nos puedes platicar un poquito de ti, doctora, dónde estás, Claro. para que te conozcan nuestros amigos. Claro que sí. Bueno, mi nombre es María del Carmen Espinosa Sotero. Soy pediatra, me formé aquí en el Hospital General de México y después hice infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tengo maestría en ciencias que la hice por parte del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente hice un diplomado que está dedicado únicamente a la vacunación por parte de la Facultad de Medicina y del Instituto Carlos Slim. Y bueno, pues ya llevo bastantes años, yo creo que muchas personas me reconocen porque ya llevo un par de años dedicándome a esto de las vacunas y por supuesto, siendo un embajador de la vacunación, desde el 11 de abril que se fundó este movimiento, pues he formado parte de él y me siento muy orgullosa de eso porque pues obviamente yo siempre voy a estar a favor de la vacunación. Por ejemplo, pues mucha gente me pregunta, oye, doctora Espinosa, ¿cuándo va a acabar esto del coronavirus? Y la realidad es que hemos visto que han hecho estudios sobre medicamentos nuevos, sobre tratamientos, y cada vez me convenzo más de que nuestra única esperanza pues es cuando llegue la vacunación. Entonces soy totalmente pues sí, una exponente, amiga y convencida de que las vacunas funcionan y pues me da muchísimo gusto que me inviten el día de hoy a formar parte de este Facebook Live donde los pacientes, los médicos pueden hacer preguntas y que podamos platicar de manera cotidiana, ¿no? Todas las dudas que ellos tengan. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y les reitero felicidades en este Día del Médico que espero que la pasen súper padre. Muchas gracias, doctora. Y bueno, amigos, los invitamos a que todos ustedes se unan con nosotros, que junto con la doctora Carmen, junto con el doctor Salvador, todos seamos embajadores por la vacunación. Entonces, síganos en nuestras redes, también estamos presentes en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y bueno, doctora, pues vamos a comenzar con algunas de las preguntas que ya tenemos por aquí. Y bueno, todos nuestros amigos están muy interesados en el tema de influenza. Entonces, doctora, ¿cuándo va a comenzar la aplicación de la vacuna contra influenza? Pues mira, la temporada ya llegó. Ya empezamos a tener defunciones por influenza, inclusive ya está por ahí alguna publicación de que ya se dio el primer caso de influenza con COVID. Entonces es súper importante que la gente tenga conciencia y creo que ha pasado, ¿eh? Creo que ha pasado porque fíjate que la campaña de vacunación, al menos aquí donde estoy en el hospital y en Secretaría de Salud, empezó desde hace 3 semanas. Y hemos visto una aceptación de la vacuna como nunca en otros años. Generalmente en años anteriores empezaba la campaña de vacunación y sí tenían que estar viniendo a los servicios para tratar de convencer
pues a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud en primer lugar de que se vacunaran. Y este año, te puedo decir, Anaí, que la gente está buscando la vacuna de una manera muy consciente, creo yo. Y desde hace 3 semanas la campaña nacional de vacunación se inició con la vacuna que es trivalente y que es la que se pone en Secretaría de Salud. Así es, doctora. Mencionas algo muy importante, que nosotros, los trabajadores de la salud, nos vacunemos. Entonces, creo que ahí tenemos un punto también que tenemos que impulsar y pues que todos los trabajadores de la salud seamos embajadores de la vacuna. Claro, ¿no? Y yo creo que uno debe de pregonar con el ejemplo, ¿no? Fíjate que en cuanto llegó la vacuna, pues yo estoy ahorita en un área COVID, estoy en el área COVID pediátrico. He estado 8 meses aquí desde que empezó la contingencia. Afortunadamente, gracias a los cuidados, a que hemos tenido el material, pues yo no me he infectado de COVID, o al menos eso creo, no he tenido ninguna enfermedad. Pero créeme, la conciencia del equipo, ¿no? O sea, el día que llegó la vacuna, Anaí, ese día nos empezaron a vacunar, sobre todo a los que estamos en estas áreas. Entonces yo ya tengo 3 semanas, les presumo, digo, si se viera la vacuna se las enseñaba, pero ya llevo 3 semanas de estar vacunada y de estar protegida contra una enfermedad que pues a lo mejor no me da COVID, pero pues sí me puede dar influenza, y sabemos que la única forma de prevenir las complicaciones, la hospitalización y la muerte, sobre todo por influenza, es la vacunación. Y bueno, ¿quién quiere que le dé COVID e influenza al mismo tiempo, no? Yo creo que nadie lo quiere y la aceptación de la gente ha sido muy buena, Anaí. Aquí, en el Hospital General, todavía tenemos algunas dosis, pero se han vacunado más de 10,000 personas. Esto es inédito, porque generalmente al hospital nos llegaban unas 7,000, 8,000 dosis por año. Este año van a llegar 14,000 dosis de influenza y en 3 semanas, Anaí, lo que jamás había pasado. Se han puesto más de 10,000 dosis. Entonces yo creo que la gente está muy consciente y sobre todo nosotros que somos el personal de salud, pues qué mejor manera de demostrar que estamos seguros de que las vacunas funcionan que aplicándola en nosotros mismos, ¿no? De acuerdo, completamente. Hay que, como dices, hay que hablar con el ejemplo. Entonces vamos a empezar por nosotros. Así es. Carmen, una pregunta. Para todos los que nos están viendo y que no son médicos y que quizás todavía tengan una dificultad para entender lo problemático que es la influenza. 2, 3 diferencias puntuales entre un catarro común y la influenza. Porque luego la gente dice, pues simplemente voy a estornudar, voy a tener un poquito de calentura y se acabó. ¿Podrías decirnos rápidamente así bueno, una diferencia? La gente cree que influenza es igual a un resfriado común. Los resfriados comunes, pues como dicen, son comunes. Y más o menos el 30% de los resfriados comunes son causados por rinovirus, que es un virus que pues prácticamente nos infecta a nivel de la nariz porque no soporta temperaturas más altas y por eso es difícil que vaya a otros órganos. Generalmente un resfriado común, pues tienes estornudos, te duele la garganta, tienes un poquito de tos, pero es el clásico, tengo moquito, pero no me siento mal. O sea, la persona puede seguir haciendo su actividad diaria y en general en los niños son muy frecuentes los catarros comunes. Entonces el niño tiene escurrimiento nasal, tiene a lo mejor un poquito de dolor de cabeza, pero en general se siente bien. Inclusive decimos que no deja de comer el niño. Influenza es otro padecimiento totalmente diferente y por eso nosotros podemos hacer un diagnóstico o que sea clínico. Recordemos que influenza, papás, es de inicio súbito. O sea, hoy estoy bien y mañana empiezo con fiebre alta, con mucho dolor de cabeza, mucho mal estado general, ¿sí? El año pasado, Salvador, me dio influenza a finales de año y es algo que literalmente te tumba en la cama. O sea, te duele tanto el cuerpo, tienes tanta fiebre, te sientes tan mal que de plano no tienes ganas de levantarte. Y bueno, ese es el cuadro clínico leve, le decimos, porque pues nada de leve, ¿no? Que te sientas tan mal y que estés acostado. Inclusive hemos tenido niños aquí en el hospital, fíjate que te quiero contar,
que de las hospitalizaciones que tuvimos el año pasado, casi la mitad fueron por influenza. Esto es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que proteger ahorita a los niños? Bueno, mucha gente cree que el coronavirus no les da grave a los niños, pero influenza sí. Entonces, es súper importante, bueno, obviamente coronavirus también puede darle grave a los niños, pero es súper importante que protejamos a nuestros peques. Entonces, no es un resfriado común, es algo mucho más grave, que de verdad, o sea, te sientes muy mal por lo menos entre 3 y 5 días, con mucha fiebre, mucho malestar general, y eso, más o menos vas a tardar entre 7 y 12 días en recuperarte. O sea, estamos hablando, no es cualquier cosa, es un padecimiento que tardas en recuperarte hasta 2 semanas. Eso es si no te complicas. Recordemos que el paciente se complica con una neumonía, que también el cuadro es súbito, es con mucha fiebre, con mucho malestar general y dificultad respiratoria, pues dependiendo, ¿no? Si el paciente llega a la terapia intensiva, pues evidentemente va a tardar hasta un mes en salir de la terapia intensiva, entre 2 semanas y un mes. Si únicamente se hospitaliza, el promedio de hospitalización que tuvimos el año pasado fue de 1 semana por influenza. Y te reitero, casi la mitad de los niños que hospitalizamos tenían prueba positiva para influenza, porque aquí de manera rutinaria en el hospital le tomamos prueba a todos los pacientes con neumonía, les tomamos prueba de influenza. Ah, qué bien, Excelente, doctora. doctora. Y Adelante, Anaí. ay, muchas gracias, doctor. Ahora que nos mencionabas esto, ¿no? De las diferencias entre el catarrito, la gripita y una influenza. Un pequeñito que tiene moquito, que tiene los ojitos rojos, ¿se puede vacunar contra influenza? Claro que sí. Acuérdense que no es una contraindicación. El niño tiene un resfriado común, no es ninguna contraindicación el que se vacune. La contraindicación es si tuviera una fiebre muy elevada o que estuviera con un padecimiento grave de alguna parte, ¿no? De una enfermedad respiratoria grave. Evidentemente esos pacientes no se pueden vacunar, pero en general lo que sucede con los niños que son los resfriados comunes no es ninguna contraindicación. O sea, la vacuna, aquí es bien importante que entendamos que la vacuna de influenza está hecha de virus muertos. O sea, no hay forma de que el virus se reactive porque está muerto. Esto quiero que lo entiendan muy bien los papitos que nos están viendo, que está muerto el virus y que no hay forma de que se reactive. Porque de repente eso es algo que piensa la gente, ¿no? No, pues si me vacuno, el virus se puede reactivar. Un virus muerto no puede reactivarse. Y aparte de que está muerto, Anaí, déjame decirte que está hecho cachitos. O sea, no nada más está muerto, sino fragmentado. Entonces, esto hace que nosotros tengamos una inmunidad que en promedio dura entre 9 y 12 meses los anticuerpos que se producen y que, bueno, obviamente estos anticuerpos nos van a proteger durante la época donde predomina la influenza. Que ahorita, fíjate que ya se alargó un poquito, Anaí. Ahora ya empezó la temporada, ya tuvimos las primeras 2 defunciones, Anaí, ¿sí? Y esto es triste. ¿Por qué es triste? Porque el 95% de la gente que está muriendo por influenza no tenía la vacunación. Y ahorita ya empezó la temporada desde hace 3 semanas y prácticamente va a terminar a finales de abril, principios de mayo, porque ya se alargó un poquito más. Entonces, sí es muy importante que la gente tenga la conciencia de que este es el momento perfecto para que se vacunen. No nada más porque no quiero que me dé influenza, sino porque ya sabemos y fíjate que estaba leyendo ayer una publicación muy interesante que salió en New England, no sé si tuvieron oportunidad de revisarla, pero científicos han encontrado que la infección por COVID facilita que el virus de la influenza pueda causar una enfermedad mayor. Y esto es por los pacientes que ya ha habido en cuanto a coinfección entre las dos enfermedades. Entonces, creo que este Facebook Live nos cae súper bien porque la gente tiene que entender y caerle el 20. Y creo que lo han hecho, ¿eh? Te reitero, en años pasados, nosotros, en enero era cuando íbamos completando las 7,000 dosis de vacuna. Ahorita estamos a solo 3 semanas y ya llevamos más de 10,000 dosis aplicadas. Entonces, yo creo que la gente está siendo consciente y está tomando en consideración que esto es muy importante. La única forma en la que podemos prevenir las complicaciones es
vacunándonos. Completamente de acuerdo, doctora. Vamos por la vacuna. Doctor Pineda, ¿tienes alguna pregunta? Sí, cuando una persona coexisten las infecciones entre coronavirus y virus de influenza, eh, comentabas hace rato, Carmen, que ya se dio un caso acá en nuestro país, ya hay Ya. un caso reportado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ha pasado, no solamente con este caso, sino a nivel mundial? ¿Qué ha pasado cuando coexisten estos dos virus en la misma persona? Pues precisamente era lo que te comentaba, ¿no? Ayer salió una publicación y se agrava mucho la enfermedad. Si de por sí coronavirus, recuerden que en pacientes que tienen factores de riesgo puede llegar a ser una enfermedad muy grave. Ahora, esos mismos factores de riesgo son para producir enfermedad grave en influenza. Entonces, imagínate unido la diabetes, la presión alta, la obesidad, que sabemos que per se la obesidad es un factor de riesgo solo. O sea, un paciente obeso se puede poner muy grave por coronavirus sin necesidad de tener influenza o sin necesidad de tener hipertensión o diabetes. Entonces, si unamos todo esto, la publicación que te comento que estaba leyendo, pues el mundo científico está muy preocupado porque lo que encontraron es que precisamente los pacientes que tienen infección por coronavirus, esto facilita que haya una infección también por influenza. Entonces, es súper importante que la gente, sabemos que en este momento no tenemos una vacuna para coronavirus, sabemos que es algo que puede suscitarse hasta mediados del año que viene. Entonces, sí es como muy importante dejarle claro a la gente que no tenemos esa herramienta ahorita. La única forma que está demostrada que nos puede ayudar, pues es mediante el uso de la mascarilla, ¿no? Yo aquí tengo la mía. Entonces, hay que traerla todo el tiempo posible, tratar de evitar las conglomeraciones públicas. O sea, no existe otra medida más que cuidarnos. Pero para influenza sí. Para influenza sí existe una medida. Y es una medida que nos es muy útil, porque a lo mejor no me salva de que no me dé influenza, pero sí me va a salvar de que me complique. Entonces, los estudios que han estado saliendo, que esto tiene muy preocupado al mundo, es de que un virus facilita la infección del otro. Entonces hay que cuidarnos. Creo que es muy importante que a la gente le quede claro que para coronavirus no tengo la vacuna, no la voy a tener pronto tal vez, pero tengo las medidas de precaución que evidentemente también me van a servir para no infectarme de influenza, pero indudablemente la vacunación es lo más importante. Hay que evitar la tormenta perfecta, entonces, Carmen. Exactamente. Así le diríamos. Y ya hay varios artículos que están publicando lo que está pasando entre la coinfección con estos virus. Pero no son los únicos, Salvador, ¿no? O sea, tenemos adenovirus, tenemos virus sincitial respiratorio, que es el de los niños, ¿no? Nos falta ver qué pasa, porque sincitial respiratorio es el que afecta a los niños y influenza, ¿no? Es lo que más afecta en esta época. O sea, nos falta ver qué pasa si un niño se infecta de las dos cosas. Entonces, yo creo que Claro. todavía faltan muchas cosas por saber del coronavirus. No todos los días salen publicaciones nuevas y yo creo que esta historia pues todavía se está escribiendo. Es un así es, tema muy doctora. interesante ahí. Sí, y esto no solo aplica para influenza, ¿no? Aplica también para los esquemas de los pequeñitos. Hay que vacunarnos con lo que ya, contra lo que ya hay vacuna, ¿no? En el caso de los pequeñitos, completar sus esquemas. Ya tenemos muchas vacunas que sabemos que son seguras, que son eficaces y protectoras. Y bueno, vamos a ponernos las vacunas que ya existen y que ya tenemos disponibles. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a pasar a las preguntas de nuestros amigos. Y una de ellas es... si yo tengo alergias, alergias a medicamentos, alergias al polvo e incluso a los animales, ¿me puedo aplicar la vacuna contra influenza? No es te puedes, te debes aplicar la vacuna de influenza. De hecho, se ha demostrado que hay ciertos grupos que son los que tienen más riesgo de tener influenza. Ya les había comentado sobre los diabéticos, los hipertensos, los que están gorditos, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65.
Las embarazadas, no debemos de olvidarnos de ellas, que recuerden que la embarazada también es un grupo de riesgo en coronavirus, por supuesto que es un grupo de riesgo para influenza. ¿Y qué creen? Los asmáticos, los que tienen rinitis alérgica, también son un grupo de riesgo porque el que tengan este tipo de alergia puede facilitar que tengan una infección más grave. Entonces, yo no le voy a decir que se puede, se debe vacunar. De hecho, son de los pacientes que se consideran como de alto riesgo para complicaciones. Una pregunta que tenemos, Carmen, que tiene que ver también con la vacuna contra influenza, es ¿a partir de qué edad se puede vacunar un niño contra influenza? Fíjate que eso es bien interesante porque la vacuna de la influenza se puede poner desde los 6 meses. Desde los 6 meses. 6 meses, sí, desde los 6 meses de edad ya podemos proteger a nuestros niños contra influenza. Entonces, ahorita, ¿cuál es el esquema que yo como papá tengo que completar de influenza? Ahorita la vacuna ya llegó, ya está aquí, ya sea que la compren de manera privada o que la adquieran por sector público, hay unas para los niños menores de 36 meses, o sea, es vacuna que está comprada para ellos. Entonces yo debo de ir y aplicarme una dosis y al mes ponerme un refuerzo. Con esas 2 dosis yo ya considero que mi bebé está protegido, que recordemos que es sobre todo para las complicaciones. Y lo que mencionaban ahí es muy importante, Anaí. La gente pues está en su casa, han decidido, porque hay como incertidumbre, ¿no? De si voy a vacunar a mi niño o no lo voy a hacer. Ahorita es como muy importante que la gente tenga claro que hay que completar los esquemas de vacunación, no nada más influenza, sino poner hexavalente, poner triple viral si le falta. O sea, tenemos un problema grave porque recordemos que estos programas de vacunación no se han cancelado. O sea, los programas de vacunación han continuado. Lo que tenemos que hacer nosotros como papás es ir a ver qué días son los días que aplican vacuna, se están llevando las medidas para que no haya conglomeraciones públicas y que tengan como un horario de aplicarse la vacunación. Entonces, ahorita es súper importante completar esquemas y como ya está disponible la vacuna en el sector salud, pues llevar a mi bebé si ya tiene 6 meses. La vacuna se aplica desde los 6 meses de edad hasta toda la vida. O sea, es una vacuna que se puede aplicar en cualquier grupo de edad. Y bueno, nosotros hemos peleado mucho porque pues, haya una vacunación cada vez mayor para un mayor grupo de personas, porque eso nos ayudaría mucho a protegernos pues a todos, ¿no? Carmen, Excelente. una pregunta doble, Carmen, disculpan ahí. No. Hablando de la vacuna hexavalente, sabemos que se aplica a 2, 4, 6 meses de edad. ¿Puede aplicarse la vacuna hexavalente junto con la vacuna de influenza a los 6 meses? Eso por una Claro parte. que Y por sí. otra parte, si por esta pandemia y por el confinamiento hay dosis que no se han aplicado de vacuna hexavalente, ¿qué hay que hacer? Se aplicó la primera dosis, ahora el bebé ya tiene 6 meses, 8 meses. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Y no se ha Sí, en aplicado ese caso, las otras dosis. claro, lo que yo tengo que hacer es ir al centro de salud para tratar de completar esquemas. Por ejemplo, en el caso de vacuna hexavalente, para que yo tenga un esquema completo necesito 4 dosis. Entonces me deben de poner la de los 2, 4, 6 meses y el refuerzo que es a los 18 meses. Supongamos que se me pasó una dosis. Entonces yo tengo que ir al centro de salud para que me pongan esa dosis que me falta y la vacuna se puede poner junto con influenza sin ningún problema. De hecho, se puede poner junto con rotavirus, se puede poner junto con casi todas las vacunas. La única vacuna con la que hay que tener precaución es con la vacuna que se pone de varicela. Pero recordemos que esta se pone a nivel privado y que no se aplica en menores de 1 año. Entonces, sin problemas, yo puedo poner la vacuna hexavalente junto con influenza o con las otras vacunas que están dentro de los meses que le corresponden a mi bebé, sin problemas. Y algo que quiero como comentarle a los papás es que a veces les da mucho miedo esto de poner varias vacunas al mismo tiempo. Entonces, recordemos que no hay ningún problema, que la inmunidad, o sea, los anticuerpos, lo que protege a los niños, se va a generar y también producimos menor trauma en el niño. ¿Por qué? Porque pues lo picamos, le damos varios piquetes en un solo día,
pero es mucho más traumático si yo llevo al niño varios días. Eso es mucho peor y eso está demostrado. Entonces es mejor que se pongan en un mismo día. Las vacunas que se ponen a los 6 meses, todas son y se pueden coadministrar sin ningún problema. Entonces, ahorita sí invitar a los papás a que completen esquemas y a que vayan a ponerle la vacuna de influenza a sus peques. Claro que sí, doctora. Y bueno, recordarles, amigos, que el programa de vacunación en México es universal. Esto quiere decir que todos los pequeñitos menores de 8 años tienen el derecho a recibir sus vacunas sin ser necesariamente derechohabientes de una institución. Es decir, pueden ir a IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y ahí les van a poner sus vacunas. Doctora, esta es una duda que tienen muchos de nuestros amigos. ¿Cuánto hay que esperar si fui positivo para COVID-19 para poder aplicarme la vacuna contra influenza? Fíjate que las recomendaciones que han salido con respecto a esto han sido de esperar 14 días. O sea, si yo tengo coronavirus, espero 14 días que esté bien, entonces yo me puedo aplicar la vacuna de manera muy segura. Entonces, por ejemplo, si mi paciente estuvo hospitalizado, estuvo grave, la recomendación que han hecho es esperar estas 2 semanas y entonces acudir a poner la vacuna de influenza, porque sabemos que coronavirus pues, es una enfermedad bastante traicionera, ¿no? Por así decirlo. O sea, de repente hemos escuchado muchísimo la historia, creo yo, de que un paciente empieza con datos de dolor muscular, mucho dolor de cabeza, pierden el sentido del olfato, del gusto, hay dolor de garganta, y entonces la primera semana no se sienten tan mal, ¿verdad? O sea, se sienten de alguna manera, pues ahí la llevan pasando bien. Pero recordemos que coronavirus es una enfermedad que complica en la segunda semana. Generalmente las neumonías, cuando el paciente necesita oxígeno, cuando el paciente empieza a respirar, a que le falte la respiración, es durante esta segunda semana. Por eso la recomendación es esperar 2 semanas para que yo pueda aplicarme la vacuna sin ningún problema. Excelente, doctora. Muy claro. Muchas gracias. Doctora Carmen, otra pregunta que nos está haciendo llegar nuestro público es, Claro. dice, doctora, yo tengo una derivación biliodigestiva, me prohibieron vacunas porque tengo daño hepático, tengo 55 años, soy hipertensa, ¿qué debo hacer? Híjole, no, desconozco totalmente por qué le prohibieron la vacunación. No existe una contraindicación. De hecho, por ejemplo, si yo tengo cirrosis hepática, si tengo falla hepática, ya grave, si tengo falla renal, por ejemplo, los pacientes que ya están en hemodiálisis o diálisis peritoneal, si tengo, inclusive influenza, es tan segura que se puede poner 3 meses después de que yo he suspendido la quimioterapia en un paciente con cáncer, imagínense. Entonces, señora, así de manera muy segura le puedo decir que usted es un paciente de mucho riesgo de complicarse por el problema hepático que tiene y usted no es si puede, les reitero, debe vacunarse. Y las vacunas no deberían de estar prohibidas, puesto que no tiene nada que ver el sistema hepático con aplicarse vacunas o no. Esto es bien interesante porque muchos médicos, sobre todo lo he escuchado de neumólogos, de reumatólogos, bueno, en este caso supongo que son cirujanos, que de repente quieren como que contraindicar la vacunación, pero no existe ninguna contraindicación. De manera muy segura le puedo decir que usted no puede, sino debe aplicarse la vacuna de influenza, porque por este problema hepático que tiene más riesgo de complicarse con la enfermedad. Entonces, por favor, váyase a vacunar. A usted se la van a poner sin ningún problema porque se considera un paciente de alto riesgo para complicaciones. Muchas gracias por tu respuesta, Carmen, porque la verdad nos aclaras muchas dudas que hay, pacientes con enfermedades crónicas, con problemas distintos, diferentes problemas de salud, y que piensan que eso los imposibilita recibir ciertas vacunas, como la vacuna de influenza. Y tu respuesta es clarísima, entonces. Son muy poquitas las vacunas que están contraindicadas en ciertos grupos de pacientes. Por ejemplo, si yo tengo cáncer y estoy recibiendo quimioterapia en este momento,
pues es un paciente que no se puede vacunar. Pero apenas, fíjate, Salvador, y es bien clara la recomendación. En el caso de los pacientes que tienen cáncer, que en México pues es un problema de salud pública importante, apenas pasen 3 meses de que yo esté en vigilancia, de hecho, la primera vacuna que está indicada en el paciente es la vacuna de influenza. ¿Por qué? Porque es un paciente de alto riesgo. Entonces, dejar muy, muy claro a la gente que esta es una vacuna de virus inactivados y fraccionados, o sea, están hechos cachitos, y que esto imposibilita que la vacuna se pueda activar, y que es una de las vacunas más seguras, y que sobre todo los grupos de alto riesgo, ya les dije, pacientes con enfermedad renal, pacientes con lupus, también deben de aplicársela. Artritis reumatoide, deben de aplicársela. Si ya me dio cirrosis hepática, me tengo que aplicar la vacuna porque soy un grupo de alto riesgo. Muchas gracias, doctora. Justamente esas son muchas de las preguntas que nos están llegando. Y bueno, en este tenor nos preguntan, padecí síndrome de Guillain-Barré hace más de 20 años. ¿Puedo aplicarme la vacuna? ¿Qué fue lo que le pasó hace más de 20 años? Perdón, es que se cortó un poquito. Padeció síndrome de Guillain-Barré. Ok. Padeció síndrome de Guillain-Barré. De hecho, fíjense que la vacuna de influenza protege contra el Guillain-Barré, porque influenza, o sea, que te dé el virus de la influenza, puede ser un iniciador o un precursor de que te dé Guillain-Barré. Entonces, los pacientes que tuvieron problemas neurológicos, que tuvieron Guillain-Barré, también deben de aplicarse la vacuna. No existe una contraindicación para ellos de aplicación de la vacuna. De hecho, si ustedes leen, la única contraindicación que yo he leído, ya ni siquiera el alérgico al huevo, porque esto también quiero como dejárselo muy claro a los papás, ¿no? Antes nos decían, los alérgicos al huevo no se pueden poner la vacuna de influenza. Pues actualmente la vacuna es tan segura que hasta el paciente que tiene alergia al huevo se puede poner la vacuna porque está purificada de estas proteínas. Entonces, la única contraindicación que yo he leído es ser menor de 6 meses, ¿no? De ahí, prácticamente todos los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que hayan tenido, ya les reitero, cáncer, artritis reumatoide, etcétera, y no dejemos de lado a la embarazada, ¿no? Porque de repente sí tenemos mucho la cultura de, como estoy embarazada, pues ni tomo medicamentos, ni me aplico vacunas, ni casi ni me muevo. No, tranquilas. Recordemos que la influenza es una de las enfermedades que complica precisamente a este grupo de edad y a este grupo etario, ¿no? A la embarazada, 1 de cada 4 embarazadas van a terminar en la terapia intensiva si es que les da influenza. Entonces, es súper importante que la embarazada, el paciente que tuvo problemas neurológicos, si yo tengo crisis convulsivas, por ejemplo, también, que sabemos que la epilepsia es otra de los pacientes que pueden tener complicaciones, pues deben de aplicarse la vacuna. La vacuna actualmente es muy segura y es una vacuna que nos va a proteger, les reitero, contra las complicaciones y la muerte. Ok, muy bien, Carmen. Digo, una explicación bien amplia y bien importante todo lo que nos comentas en relación a la mujer embarazada. 1 de cada 4 que tenga influenza va a acabar en terapia intensiva. Son datos duros y fuertes, hay que vacunarse. Te mandan felicitar por el Día del Médico, doctora. Muchas gracias. Y aquí hay un paciente, fíjate, es un caso complicado. Ya tengo COVID, entiendo que en el presente. Soy diabética e hipertensa. Terminando mi cuarentena, ¿debo de vacunarme de la influenza? Indudablemente sí. Ya le digo, usted, por ejemplo, ya tiene COVID en este momento. Entonces, como ya se los expliqué, generalmente COVID se complica durante la segunda semana. Por eso la recomendación que ha hecho la OMS, que ha hecho también Secretaría de Salud, es dejar pasar 14 días a partir de que yo estoy bien para poderme poner la vacuna de manera segura. Y si usted me dijera, ¿debo ponérmela o solamente puedo? No, debe. Recordemos que COVID
causa un daño pulmonar que a veces no se ve clínicamente. Hay estudios muy interesantes en los cuales se ha encontrado que los pacientes tienen daño pulmonar sin haber tenido manifestaciones clínicas de neumonía. Entonces, es algo que preocupa mucho a los expertos. ¿Qué va a pasar con esos pacientes que tienen un daño pulmonar previo por COVID si se infectan por influenza? Digo, lo lógico es que tengan una enfermedad mucho más grave. Entonces, esperemos 14 días a partir de que usted termine el cuadro y se puede y se debe aplicar la vacuna de influenza sin ningún problema de que le vaya a causar un efecto adverso, le vaya a suceder algo, no, sino todo lo contrario. Usted se está protegiendo para no tener una complicación mayor por otro virus que ahí viene, ¿eh? Y ahorita todo el mundo habla de la sindemia, que es precisamente cuando se presentan 2 epidemias al mismo tiempo. De acuerdo, doctora. Ya estamos casi llegando a la recta final, pero muchos de nuestros amigos nos preguntan, ¿cuáles son los eventos adversos que podríamos esperar con esta vacuna? Cualquier vacuna causa dolor en el sitio de aplicación, ¿no? Hay pacientes que les duele mucho el brazo, esto es normal, es un efecto de la vacuna. Puede haber como induración, que se ponga como durito, que se ponga rojo. Inclusive puede haber algunos pacientes que lleguen a tener fiebre, porque recuerden que yo estoy generando una respuesta inmunológica. Entonces puede, pero es muy raro que cause estos efectos. De ahí, pues prácticamente son los efectos más reportados, sobre todo dolor y induración en el sitio de aplicación. Pero algún otro efecto adverso, generalmente la vacuna de verdad es bastante noble, por así decirlo. Carmen, una pregunta muy, muy interesante. Ya sé que has repetido, pero creo que siempre hay que seguirlo haciendo, de que básicamente no hay contraindicaciones. Tú mencionabas simplemente un aspecto de la edad, pero esta pregunta dice, los enfermos que tienen algún padecimiento mental y que están recibiendo medicamentos controlados, ¿pueden vacunarse contra la influenza? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Si tú estás recibiendo tratamiento para epilepsia, debes vacunarte. O sea, de verdad, las contraindicaciones son, ya te dije, la única contraindicación que yo conozco que para la vacuna de influenza es menor de 6 meses. De ahí los pacientes que estén tomando antihipertensivos, que estén tomando anticomiciales para las crisis convulsivas, antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Que también México es una población que recibe mucho este tipo de medicamentos. Si yo tengo TDAH, ¿no? Y tomo metilfenidato, también te puedes vacunar. O sea, no existe como tal una contraindicación de ponerse la vacuna en este grupo de pacientes. Inclusive te puedo decir que un paciente, por ejemplo, ahorita fíjate que hemos tenido muchísimos pacientes con tuberculosis. Es curioso porque no nos llegan tantos, pero últimamente han llegado mucho. Y obviamente, como tienen síntomas respiratorios, pues los interno aquí conmigo en COVID, y una vez que tienen prueba negativa, pues se pasan al área de pediatría. Esto es como un filtro para tratar de evitar el contagio entre el personal, que nos ha funcionado bastante bien. Entonces, hasta el paciente que tuvo tuberculosis, que lleva 7 días 2 semanas con el tratamiento adecuado, se puede vacunar contra influenza sin ningún problema. Entonces, hay que dejarlo muy claro. Recuerden que las contraindicaciones realmente son mínimas y únicamente si yo tuviera un cuadro, por ejemplo, de COVID activo, pues no me puedo vacunar en ese momento porque no sé cómo me va a ir. Pero apenas hayan pasado 14 días, me puedo vacunar y todos los pacientes que tomen medicamentos de cualquier índole, a excepción de quimioterapia, se pueden vacunar contra influenza. Excelente, doctora, muy claro. Ya lo tienen ustedes, amigos. Vamos todos a vacunarnos y bueno, ya se nos terminó el tiempo, entonces, doctora, ¿tienes algún mensaje que te gustaría darnos para cerrar? Pues sí, mira, me gustaría que la gente sepa que dentro de las medidas que han logrado prolongar nuestra calidad de vida, pues ha sido el agua potable, por ejemplo, el que hayamos descubierto las vacunas está en segundo lugar
Y ni siquiera los antibióticos, por ejemplo, han sido tan importantes como lo han hecho las vacunas. Actualmente, nosotros, mediante la vacunación, salvamos 3 millones de vidas y aproximadamente unos 700 pacientes de tener algún problema, por ejemplo, de rehabilitación, ¿no? O sea, estamos salvando muchas vidas y estamos salvando a muchas personas de discapacidad. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarle a la gente es que las vacunas funcionan y que generalmente nosotros cuidamos a los que amamos. Por eso siempre digo que vacunar es un acto de amor, es un acto de proteger a los tuyos. Entonces, vacúnense, ¿no? Hay que hacer esto. Y el mensaje final es que yo considero que es terrible que en esta actualidad una persona muera por una enfermedad que es prevenible por una vacuna. Y que finalmente creo que la vida nos está dando una gran lección. Ahora estamos atosigados por el COVID, llevamos más de 1 millón de muertes en el mundo, más de 41 millones de casos ya. Entonces, ¿qué es lo único que nos da como fe o como esperanza? Las vacunas. Entonces, cada día me convenzo más de que estamos en el camino adecuado y espero que la gente entienda, y qué bueno que lo están haciendo así, ¿no? De que estén acudiendo a ponerse la vacuna, de que tengan la convicción y ahora sí la conciencia de que esto puede salvar mi vida. Así es, muchísimas gracias, doctora. Un mensaje muy poderoso. Doctor Salvador, un mensaje para cerrar. No hay que andar por la vida sin estar protegidos cuando podemos estar protegidos. Contra el coronavirus hay que tomar medidas diferentes porque todavía no tenemos esa vacuna, pero tenemos muchas otras vacunas, existen otras vacunas como la de influenza, que se ha hablado ampliamente, como las vacunas pediátricas, la hexavalente. Hay que protegernos de todo lo que podemos protegernos. Ya habrá el tiempo de protegernos mediante la vacuna contra coronavirus. Será bienvenida esa vacuna cuando llegue. Ahorita tenemos otras, hay que protegernos. Completamente de acuerdo. Ya lo tienen ustedes, amigos. Vamos a protegernos contra lo que ya tenemos vacuna, como es influenza. Y bueno, nuevamente los invito a todos a que se unan a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y que juntos todos seamos embajadores por la vacunación. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego y felicidades a todos los médicos. Felicidades, hasta luego.